Bueno, pues vamos a seguir estudiando, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a ver razones por las cuales puede venir una crisis económica a nuestras vidas. La primera es un juicio y la segunda, que es la que vamos a estudiar hoy, es que puede ser un tiempo de prueba. Esto, hermanos, es como en el caso de Job, y ya lo adelantábamos un poquito la semana pasada, ya lo comentábamos acerca del caso de Job, no lo vimos específicamente, ahorita vamos a tocar un poquito más al respecto. Todo lo que le vino, hermanos, a Job no fue un juicio, no fue un castigo, no fue una consecuencia de su pecado, de su maldad, sino que fue probado por Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, hermanos. Y vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este varón, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, vamos a ir viendo despacito esto, hermanos. Vamos a ir reflexionando en varias cosas. Este es el único libro de la Biblia que usted va a encontrar que comienza con una descripción semejante a la que acabamos de ver ahorita. Es decir, empieza a hablar el libro acerca de el protagonista, que en este caso es Job, hablándonos de sus atributos. Ningún otro libro empieza a hablar así. Dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de desarrollar el libro, antes de las cosas que le vinieron, antes de la escena que se nos va a mostrar en el cielo, antes de que lleguen los amigos de Job y de que lo acusen, antes de todo, hermanos, se nos habla del carácter de Job: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué, hermanos, se nos habla inmediatamente acerca del carácter de Job? Estamos en el verso 1. Se nos dice: hubo un varón en tierra de Uz y rápidamente se nos describe su carácter: perfecto y recto, apartado de el mal, temeroso de Dios, y apartado del mal. ¿Por qué se nos dice inmediatamente todas estas características acerca de Job? Bueno, fíjese bien, hermanos. Lo dice y lo describe inmediatamente para que de ningún modo lleguemos a pensar que las cosas que le van a pasar se deben a su rebeldía, a su necedad, a su dureza, que son un juicio de Dios, que son un castigo de Dios, o que son alguna consecuencia por su pecado y su estilo de vida. Por eso lo dice, hermanos. Antes de que le vengan las cosas y podamos hacer un juicio acerca de él diciendo: ¿sabe qué haría Job? ¿Por qué le vino eso? Inmediatamente Dios inspira al autor por medio del Espíritu Santo para que deje claro que lo que le iba a venir a Job no tenía nada que ver con el pecado de Job. Cuando Dios hace esta aclaración, cuando Dios explica esto acerca del carácter de Job, Él no quiere que nosotros pensemos que Job era un varón perfecto como se entiende ahí. Ahí la palabra perfecto es maduro, habla de madurez, habla de rectitud, habla de varias cosas. No habla de una perfección absoluta. Job
era semejante a nosotros. Dios no está tratando de que lo veamos sin pecado. Dios lo que quiere es lo que ya les dije ahorita, que quede claro que no le vinieron esas cosas por causa de su pecado. Es como lo que vimos en Juan 9, cuando les dice Jesús acerca del ciego que vimos la semana pasada: no es que este pecó sus padres, no significa que nunca habían pecado, sino que lo que les vino no era por causa de algún pecado. Aquí es la misma idea. No nos están diciendo que Job era perfecto en el sentido de que era sin culpa y sin mancha y un hombre perfecto, porque ese solamente es Jesucristo, nuestro Señor. Lo que se nos está dejando claro es para entender que no le vinieron las cosas que le van a venir en el libro por causa de su pecado. Ok. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos acerca de lo que se merece Job? Un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre recto. ¿Qué se merece Job? Pues como él es bueno y está bien delante de Dios, pues él merece muchas bendiciones. Bueno, primero así nos lo va a presentar el libro, con muchas bendiciones. Vamos a ver el versículo 2 en adelante. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La bendición de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento siempre se medía con una familia grande. Muchos hijos era mucha bendición, y pocos hijos o nada de hijos, pues era que no había bendición. Por eso el problema cuando había esterilidad. Si Dios permitía dar muchos hijos, es que era en un sentido un varón próspero. Entonces este versículo 2 nos está hablando de la prosperidad de Job en cuanto a su familia. Tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Dice el versículo 3: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora aquí, hermanos, déjenme les hago una aclaración. Siempre aprovecho el tiempo para aclarar lo más que se pueda, porque de eso se trata, es un estudio bíblico. Cuando dice que Job era más grande que todos los orientales, no se refiere a su estatura. El contexto nos está hablando de su riqueza, nos está hablando de su renombre. Era el más grande. Acuérdense cuando vimos en Apocalipsis, por eso les decía que el contexto general de la Biblia también nos indica que en Apocalipsis, cuando decía que se les puso a todos, pequeños y grandes, ¿se acuerdan lo que les dije? La palabra grandes, les dije que no se refería a viejitos, y pequeños no se refería a bebés, sino a la posición económica, al rango que tenía esa persona, a la economía que tenía esa persona. Entonces, en este caso es lo mismo. Dice que Job era más grande que todos los orientales. Se está refiriendo en cuanto a su riqueza, en cuanto a su renombre, en cuanto a todo lo que él tenía. Bueno, hasta aquí se nos muestra la prosperidad que tenía Job en cuanto a cosas económicas, siervos, hijos. Dice el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí, hermanos, muchos interpretan, y de buenas a primeras se puede llegar a pensar, que los hijos de Job eran pecadores,
que los hijos de Job eran rebeldes, incluso que los hijos de Job eran borrachos, fiesteros y parranderos. Y de esa manera justifican que después, ustedes saben, que viene un viento, golpea la casa y se mueren todos. Entonces, de alguna manera, muchos, al ponerlos como borrachos, como parranderos y pecadores, después se mueren, dicen, bueno, pues se lo merecían. Otra vez, porque muchos interpretan las escrituras con ese mismo modo de pensar del que estuvimos hablando la semana pasada. En el hebreo, hermanos, en el original, este texto, este versículo 4, no da lugar a que los hijos de Job eran borrachos y parranderos. Está hablando de reuniones, cuando dice, y se reunían, e iban sus hijos, dice, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Eso parece que nos está hablando de sus cumpleaños. Se reunían los hermanos, hacían un banquete, cada uno en su día, y llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cuando aparece la palabra beber, hermanos, es cuando muchos lo interpretan como borrachera, comer como glotonería, pero aquí la connotación que dan las palabras es comer y beber normal. Cuando nosotros desayunamos, cuando comemos o cuando cenamos, cuando vamos a alguna boda o cuando nos reunimos los hermanos, ya ven cómo convivimos nosotros, ¿qué hacemos? Comemos y bebemos. No se está refiriendo a algo malo, no se está refiriendo a gula, glotonería, a embriaguez. Es normal. Los hijos de Job se reunían, cada uno en su día, hacían banquetes, invitaban a sus hermanas y comían y bebían. Bueno, hasta aquí vamos bien, todo normal. Vamos quitando malas interpretaciones, que Job era el más altote, que los hijos de Job eran borrachos, y así vamos teniendo una mejor idea de lo que se nos quiere decir en las escrituras. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, después de que se reunían los hijos de Job, invitaban a sus hijas, comían y bebían, dice, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y hacía holocaustos, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, Job hacía sacrificios. Estamos hablando del libro de Job, que se considera que es el libro más antiguo. Más bien, no el libro más antiguo, es un personaje que estuvo alrededor de entre Noé y Abraham. Entre ese tiempo vivió Job, entre Noé y Abraham. Y él ya hacía sacrificios, igual que hacía sacrificios Abraham antes de la ley. Acuérdense que la ley fue la que introdujo los sacrificios, pero los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob ya hacían sacrificios. Adán hacía sacrificios, Noé cuando baja del arca hacía sacrificios, y aquí vemos también que Job hacía sacrificios. Esto nos habla de que ellos tenían ya conocimiento de Dios, revelación de Dios y del Mesías, porque todos aquellos que en el Antiguo Testamento realizaban un sacrificio estaban simbolizando la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre de un ser inocente para el perdón de nuestros pecados. Bueno, Job creía en esto por la fe, y él hacía sacrificios conforme al número de todos ellos. Es decir, tenía 7 hijos, él hacía 10 sacrificios. Sacrificaba un animalito por cada uno de los hijos. ¿Para qué? Dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. Ahora, aquí deja claro también que Job no estaba dando por hecho de que esas fiestas eran borracheras, de que sus hijos eran unos blasfemos, de que sus hijos eran unos pecadores, y él tenía que estar ofreciendo sacrificios y pidiendo perdón por los pecados que estaban cometiendo ellos. Esto se puede llegar a interpretar también, pero ya dijimos, y estamos limpiando la reputación de los hijos de Job. Entonces, por eso dice, porque decía Job, después de que hacía sacrificios, quizá habrán pecado mis hijos. Ojo, dice quizá. Él no lo estaba dando por hecho. Esa es nuestra primer pista. Quizá, dice, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. Aquí entendemos como que maldijeron a Dios, como en las borracheras y todo. Pero fíjese lo que dice el texto, no está hablando de eso. Dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, no con sus bocas. Ojo ahí con eso. No es que maldijeron a Dios y estaban bien borrachos ahí gritando en la parranda, no. Job hacía sacrificios y decía, quizá habrán pecado contra Dios, quizá blasfemaron en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En sus corazones, hermanos, nos da la idea de sus pensamientos. Y Job no lo estaba dando por hecho. Job estaba haciendo el sacrificio y estaba diciendo quizá. Ahí para darnos cuenta que no necesariamente los hijos de Job eran lo que decían. Y por otro lado, darnos cuenta del cuidado que tenía de Job. Y nos queda más clara la idea que se dice al principio: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era tan perfecto y recto, tan temeroso de Dios y apartado del mal, que después de que se reunían sus hijos, hacía sacrificio para pedir perdón por ellos, diciendo, quizá pecaron, quizá blasfemaron en sus corazones, con sus pensamientos de Dios. Y así hacía todos los días. Lo que nos deja ver, hermanos, es el carácter de Dios. Es el temor de Dios. Fíjese, él hacía sacrificios y se preocupaba por sus hijos, por si quizá, ni siquiera lo tenía seguro, hubieran blasfemado en sus corazones. Nosotros, hermanos, tenemos esa preocupación por nuestros hijos. Sí, tú los oyes que maldicen, los ves que publican tontería y media en el Facebook, los ves que andan en yugo desigual, los ves que andan publicando cosas jactándose que no deben hacer en el Face, haciendo cosas por ahí en las fiestas. Tú les das permiso, andan en la borrachera. Eso nada más para ver, hermanos, el carácter de Job, el temor que tenía Job de Dios. Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos tener ese temor para vivir en esa santidad y para ser perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Bueno, hasta aquí, hermanos, parece que todo iba bien. Y si ahí se acabara el libro, no habría ningún problema. Job era íntegro delante de Dios y Dios lo bendijo. Se acabó el libro. Qué bonito libro. No hay ningún problema con el libro. No tenemos ningún problema teológico. Pero, hermanos, este libro nos enseña
que Dios no siempre actúa como nosotros pensamos que debe hacerlo. Es decir, Dios ya deja ahí a Job, es a todo dar Job, hasta pide perdón por sus hijos, cuando ni siquiera sabe si pecaron, pero piensa que a lo mejor pecaron en sus corazones, con sus pensamientos. ¿Qué le puede venir malo a esta persona? ¿Qué le puede venir de calamidad a esta persona? Pues nada, una salud perfecta, una familia grande, económicamente muy bien, y se lo merece, porque sus obras no eran para menos. Pero sabemos, hermanos, que no fue así. Sabemos que le vinieron cosas. Ahora la cuestión es que todos se vuelven locos y preguntan ¿por qué le vinieron estas cosas a Job? Porque ya quedó claro, hermanos, con el puro versículo 1, que no fue por causa de él. Eso descarta que sea un juicio de Dios. Y acuérdense que estamos viendo razones por las cuales nos pueden venir a nuestra vida crisis económicas. Y les dije que también puede ser enfermedad, adversidad, tribulación y todas las demás cosas. La primera que vimos fue juicio, pero en este caso no podía venir un juicio contra Job, no podía venir un castigo contra Job, porque no solo era íntegro él, sino que aún se preocupaba por lo que hubieran pensado sus hijos acerca de Dios. Entonces, juicio queda descartado. Y es aquí donde entra la segunda opción que estamos viendo hoy, que no es la última, que es prueba. Pueden venir a tu vida cosas, puede ser un juicio, analízate si estás mal delante de Dios, pero si estás bien delante de Dios como estaba Job, y de todas maneras te viene algo, entonces no es un juicio, es una prueba. Para que podamos entender mejor este libro, el libro de Job, se nos presenta en dos escenarios, hermanos. Hagan de cuenta que es una obra de teatro. Ya vimos la primera escena. La primera escena es en la tierra. Vimos a Job, vimos los hijos de Job, vimos las riquezas de Job, vimos la actitud de Job, y se cierra el telón. Y se abre el segundo escenario, que es en el cielo. Si Dios no nos hubiera permitido ver en el segundo escenario lo que pasó en el cielo, y de repente nos quedamos ahí donde nos quedamos, que Job está haciendo sacrificios, y le viene todo lo que le vino a Job, no entenderíamos qué pasó. Imagínense que ahí donde nos quedamos en ese verso, creo que fue el 6, y al 7, ¡pum!, se mueren los hijos, se mueren. Y dices, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? No tendría explicación. Sin embargo, por el segundo escenario, en el cielo, queda claro que no le vinieron las cosas por causa de él, sino porque Dios así lo permitió. Dios en su soberanía permitió que le viniera eso y que pasara por un tiempo de prueba. Dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya vio quién inspiró al Espíritu Santo para decir esas palabras? Las palabras con las que se describe a Job en el verso 1 era exactamente lo mismo que pensaba Dios de Job, y se lo hizo saber a Satanás. A Satanás que anda tentando, a Satanás que todo el tiempo está acusando. Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra.
Es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué pasa en ese momento, hermanos? Satanás no tenía nada de qué acusarlo. Si él hubiera vivido en pecado, en ese momento el acusador lo hubiera acusado. Si él hubiera estado llevando una vida doble, si él hubiera tenido otra mujer, si él hubiera hecho negocios turbios, cualquier cosa que Job hubiera hecho, en el momento que Dios le está diciendo y le está presumiendo Dios a Job, Satanás hubiera dicho: él está haciendo esto a escondidas. Él ha blasfemado de ti en su corazón. Él tiene otra mujer. Él está haciendo negocios turbios, por eso tiene esa riqueza. Y Satanás no lo acusó de nada, porque no tenía nada de qué acusarlo. Y eso nos vuelve a dar la idea, otra vez reforzada, de que todo lo que le vino a Job no fue por pecado de Job. Y eso lo quiero dejar en claro, hermanos, porque las cosas que vivimos, si te viene una enfermedad, si te viene una escasez, si te viene un problema, no te atormentes pensando que hiciste algo mal y por eso te vino, sino que puede ser, porque apenas es la segunda razón, un tiempo de prueba. Satanás dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Estaba cercado, estaba protegido, estaba bendecido. ¿Cercado y protegido de quién? De Satanás. Por eso él no lo podía tocar. Por eso dice: tú no me dejas, tú lo tienes protegido. Protegiste a su familia, protegiste sus cosas. Por eso no puedo ni matarle los animales. Todo se le multiplica, se ha enriquecido, su familia está crecida, contenta. Pues no me dejas hacerle nada. Por eso dice, él es así, por eso él es fiel, por eso es temeroso, por todo lo que tú le has dado. Y es que, hermanos, es fácil, como se los he dicho en otras ocasiones, estar contento con Dios cuando tienes todo. ¿A poco no, hermanos? Si tienes salud, si tienes buena economía, ay Dios, gracias Señor, no hombre, Dios ha sido pero bien bueno. Y cuando viene algo, ese es el problema. Es como en el matrimonio, hermanos. Cuando la pareja está recién casada, cuando hay buena economía, cuando hay salud, pues todo está bien. Pero cuando la economía no es muy buena en el matrimonio, cuando uno de los dos pierde la salud. Y por eso la promesa en el matrimonio es en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. O sea, es siempre. Y aquí nuestra relación con Dios es similar. Acuérdense que la iglesia es su novia. Y debemos estar con Él y ser fieles y estar contentos con Él en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Entonces Satanás le argumenta eso y le dice: él está bien porque pues están bien. Ese matrimonio está bien. Y ojo, hay matrimonios que pueden ser probados. Y le dice Satanás: ese matrimonio está bien porque económicamente están bien. Pero cuando vienen problemas económicos, hermanos, a los matrimonios, cuando hay hijos, cuando no hay para la comida, cuando no hay para el doctor, cuando no, es una presión que tarde o temprano termina en que la pareja se empiece a deschongar. No a golpear, hermano, me refiero a pelear. ¿Por qué? Porque están estresados, porque están presionados, porque están siendo probados.
Y hay muchas personas, es cuando truenan, hermanos. Dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, Satanás le está diciendo, tú lo has bendecido hasta ahora. Me lo presumes porque es temeroso tuyo, porque es fiel a ti, porque está contento. Pero pruébalo. Lo que le está diciendo Satanás. Pero pruébalo. ¿Cómo lo va a probar? Quitándole la salud, su familia y la economía. ¿Por qué? Simplemente para probarlo. A ver si seguía siendo íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, es decir, Dios quitó, ojo, quitó la cerca de protección. Él la quitó. Nosotros, hermanos, con nuestro pecado, con apartarnos, con enfriarnos, con rebelarnos, con muchas cosas, podemos aportillar esa cerca, podemos agujerar esa cerca, podemos derribar esa cerca de protección, hacer que Dios la quite. Estoy hablando de caso de rebelión, de dureza, de pecado, de apartarse. Pero en este caso, Job no hizo nada de eso. La cerca estaba puesta, la protección estaba puesta por Dios y Dios la quitó y le dio autoridad a Satanás para que lo atacara, para que Job fuera probado y saber si en realidad Job amaba o no a Dios. Y ahí es cuando somos probados, hermanos, cuando se sabe. Ahí es cuando se ve si somos o no somos, si amamos a Dios o no lo amamos. Ahí es cuando se ve en el momento de la prueba. Job dijo, hermano, no tengo aquí el versículo, ahorita se me vino. Él habla de que, dice, él probará mis caminos y saldré como oro. Job sabía que era una prueba para la integridad de Job. Ya sabemos todo lo que le vino, hermanos. No vamos a seguir leyendo ahorita el libro de Job. Murieron sus hijos y perdió todo su ganado, sus siervos, sus animales. Y en el siguiente capítulo todavía pierde su salud. De repente hay hermanos que dicen, ¿qué cree, hermano? Me pasó esto, se fregó el carro, me corrieron del trabajo, se quemó una vez, compartí allá a Maqueda, y dijo, se quemó el refri, se acabó el gas, se quemó en eso, iban a hacer una salsa para unos tacos ahí, se quemó la licuadora. Todo se amontonó y se vino uno sobre otra. Y así pasa, hermanos. Y muchos lo pudieron juzgar a lo mejor en ese momento y decir, pues sabe cómo andarás, arrepiéntete. Pero pudo ser una prueba. Pudo ser, porque acuérdense que estamos viendo la segunda, apenas. Cuando le pasan todas estas cosas a Job, Job dice unas palabras que todos sabemos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabía que Dios tenía un propósito. Por eso dice, no atribuyó despropósito alguno. Dios tenía un propósito
Y no pecó con sus labios Job cuando dijo Jehová quitó. Él dijo Dios dio y Dios me quitó. Esa no era una acusación, esa no era una blasfemia, no era un pecado. Era el entendimiento que tenía de Job, porque aunque Satanás había sido el que hizo las cosas, el que quitó la protección, el que quitó el vallado, ¿quién fue? Dios. Por eso dice, Dios me dio todo, a mis hijos, a mis hijas, y todas las riquezas que tenía, y Dios me las quitó también. Sea el nombre de Dios bendito. Y adoró a Dios con esas palabras. Acuérdense que Satanás quería que Job blasfemara en la presencia de Dios, y Dios vio como Job lo bendijo a pesar de todo lo que había pasado. Bueno, en el capítulo siguiente vimos lo que le pasa. Vemos después cómo llegan los amigos, entre comillas, de Job, lo acusan de pecado, lo acusan de, así como me dijeron a mí, que andaba seguro metido en brujería, por eso Dios no me había sanado, por eso me había venido esta enfermedad. Y al final Dios no le da una respuesta de por qué le vinieron las cosas. Simplemente Dios confronta a Job, dándole a entender que Dios, es soberano y sabe lo que hace. Y Job dice, una vez hablé, pero no volveré a hablar. Y pone su mano en la boca y dice, yo no sabía lo que decía, Dios, perdóname. Porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es bueno. Y nosotros somos polvo, hermanos. No somos nada. Dios no le explicó, como les decía ahorita a Job, pero entendemos que Dios tenía todo bajo control y que usó la situación con un propósito. No explicó por qué, pero sí se ve para qué. Acuérdense que vimos la semana pasada, donde dicen, ¿quién pecó a tus padres? No es no es sus padres, sino para. Es decir, Dios no explica el por qué, sino para qué. Cuando te viene una situación de tiempo de prueba, no preguntes por qué, porque no hay un por qué. Un por qué sería por tu pecado, por tu maldad, por tu rebelión, por tu necedad, por tu dureza. Si lo hay, arrepiéntete. Pero si no lo hay, como en el caso de Job, y te viene algo, entonces no es por qué, sino para qué. Y una de las cosas, hermanos, que hizo Dios con Job fue hacerlo un mejor hombre de lo que ya era. Lo probó y lo hizo mejor, porque ya dijimos que él era perfecto, pero no en ese sentido que nosotros entendemos la perfección. Lo único perfecto es Jesucristo. Y Dios usó eso para hacer que Job creciera y madurara aún más y tuviera aún más temor de Dios y fuera más apartado aún del mal, y todo fue para hacerlo crecer más. Lo mismo que Dios hace con nosotros, hermanos. Nos va transformando de gloria en gloria y nos va haciendo crecer. Si ya eres temeroso de Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios quiere que seas más temeroso de Dios. Si ya eres santo, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis? El que es santo, santifíquese más. No es que ya eres santo y ya está ahí, está bien. Si ya eres justo, sé más justo, porque nunca vas a hacer la justicia andando. El justo es Dios. No podemos ser justos, pero no el justo. Si ya eres fiel, entonces sé todavía más fiel. Si ya tienes fe, entonces Dios quiere producir en ti más fe. Todo es siempre más. Y Él usó esta situación para hacer crecer a Job. Por otro lado, hermanos, por medio del sufrimiento de Job, por medio de todas estas cosas tan duras que le vinieron a Job,
por idea de Satanás, porque nosotros podemos pensar, ay Señor, pero ¿para qué le hacías caso a Satanás? O sea, tan fácil que tú le dijeras no y ya. Bueno, uno de los propósitos fue trabajar en Job. Otro de los propósitos es que a través del libro de Job, han pasado aproximadamente 4000 años desde esta historia de Job, si no es que más, 4000 como mínimo. Todos los que hemos recibido, hermanos, esta palabra, todos los que hemos recibido esta revelación, el consuelo que ha venido a millones, que podemos vivir cosas inexplicables, enfermedades, escasez, pero este libro, hermanos, esta historia nos ayuda para mantenernos firmes, sabiendo que Dios nos ama, que tiene todo bajo control, que está teniendo cuidado de nosotros, que tiene un propósito y que no nos ha soltado ni nos va a soltar, hermanos. Solamente hay que aguantar. Santiago escribe hace 2000 años, Santiago capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Mire cómo, cuántos años después, Satanás quería que Job blasfemara de Dios. Dios permitió que le vinieran estas pruebas, y por estas pruebas, y porque se escribió ese libro, y porque Job vivió todo eso, porque Dios lo permitió, tenemos una escritura que nos puede ayudar a entender cuando estemos pasando por momentos difíciles, para seguir confiando en Dios. ¿Se da cuenta cómo el plan de Satanás original, Dios lo convirtió en algo para nuestro bien? Tenía un propósito, y parte de lo que sufrió Job ha sido para que nosotros fuéramos consolados, que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él sufrió sin merecerlo, para darnos por medio de eso consuelo a nosotros. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué dice el fin del Señor? Porque al final de cuentas la salud de Job le volvió, tuvo más hijos y tuvo más riqueza, y su postrer estado fue mejor que el primero. Dios lo bendijo más de lo que tenía. Si ya de por sí en los versículos primeros nos decía que era más grande que todos los orientales, pues al final fue inmensamente mayor. Pero después de la prueba, hermanos, tiempos de prueba. Génesis capítulo 22, versículo 1. Abraham. Acuérdense que les dije que más o menos eran contemporáneos entre Noé y Abraham. Ahí estuvo Job y después estuvo Abraham, que tuvo muchas riquezas, que pasó muchas cosas, que vivió la esterilidad de su esposa durante muchos años, que ya cuando casi tenía 100 años Dios le dio a su hijo, y después en Génesis 22, no por causa de pecado, no por causa de rebelión de Abraham, sino como una prueba de Dios para hacer crecer a Abraham, pasó esto. 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No dice juzgó Dios a Abraham, castigó Dios a Abraham. Dice probó Dios a Abraham. Dice, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria,
y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué era este tiempo de aflicción, este tiempo de turbación, este tiempo de dolor que vino a la vida de Abraham? Una prueba. No era por causa de su pecado, era una prueba. Se los digo, hermanos, porque en estos tiempos de crisis, que es el tema que estamos llevando, a algunos les puede llegar como un juicio. Si es que están en pecado, no es necesario, porque muchas veces Dios les da tiempo para que se arrepientan, pero en otros casos puede ser un tiempo de prueba, y para muchos esto va a ser este tiempo, tiempos de prueba. Éxodo, hermanos, capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Estamos viendo cómo Dios probó a Job, probó a Abraham y prueba al pueblo después de haberlo sacado de Egipto. Después de que vieron todas las plagas que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud de Egipto con Faraón, después de que vieron cómo se abrió el Mar Rojo y pasaron en seco, y luego se cerró el Mar Rojo con todo el ejército de Egipto y se los tragó el Mar Rojo, entonces Dios se los lleva al desierto e inmediatamente los probó. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Seir, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días nos hablan de Jesucristo. Durante toda la escritura se nos mencionan los 3 días que fueron los que él estuvo sepultado. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días es un tiempo súper largo para andar en el desierto sin haber tomado agua. Esto era una prueba de Dios. Se los lleva al desierto, es Dios todopoderoso, los libertó con brazo extendido, con mano poderosa, hizo todas las señales y prodigios, cayeron al mar los carros del faraón, pero después están 3 días en el desierto sin hallar agua. Dice el 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Fíjense lo que pasa aquí, hermanos. Y a mí me sirve mucho, me gusta mucho la escritura, porque la aplico en mi vida cada que me pasa algo. Y a este tipo de situaciones que me vienen, yo las sé identificar ya como las aguas amargas. ¿Qué pasó aquí? Tenían sed, 3 días queriendo agua, de repente vieron un lugar con agua, corrieron felices glorificando a Dios, diciendo: por fin vamos a tomar agua, gracias Señor, te damos porque tú nos permitiste. Y cuando probaron el agua, la escupieron. No podían tomar el agua porque el agua estaba amarga. Parecía un chiste cruel de la vida que no le agrada mucho a la carne, pero era una prueba de Dios. Dice: y llegaron a Mara. Mara quiere decir amargo. Amargo es lo que quiere decir Mara. Y llegaron a Amargo. ¿Por qué le pusieron así? Ellos le pusieron así el nombre. Pero en realidad llegaron a un lugar que no tenía nombre, no tenía ese nombre, donde había unas aguas, las intentaron tomar y estaban amargosas y las escupieron, no se podía tomar esa agua. Esa era la prueba. Dice:
y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, cuando viene a nuestra vida una situación como que queremos algo, como que hemos luchado, como que nos hemos esforzado, como que estamos pidiendo, de repente parece que es, nos emocionamos, damos gracias a Dios y resulta que no era. Y resulta que no salió. Y resulta que no fue como pensábamos. A ese momento yo le llamo las aguas amargas y debes de tener cuidado en ese tipo de momentos, identificarlos en tu vida, porque Dios está viendo si blasfemas contra Él en tu corazón, en tus pensamientos, si te enojas contra Él, si te rebelas contra Él y si dices, Señor, ya ni la haces, ¿cómo nos pones esto? Sabiendo que tenemos sed. Porque la carne, hermanos, reacciona dependiendo de la situación. Dice el 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí les probó. La verdadera naturaleza, hermanos, surge en los momentos de prueba. Ahí es cuando se ve la verdadera naturaleza. Dios quería ver si su pueblo eran adoradores que de vez en cuando murmuraban, o si eran murmuradores que de vez en cuando adoraban. La amargura del agua, hermanos, amargó sus corazones. O más bien, la amargura del agua permitió ver la amargura de sus corazones. Y así pasa con nosotros, hermanos. Cuando vienen momentos amargos a nuestra vida, esa amargura nos amarga, o más bien esa amargura permite que salga a flote la amargura que estaba ya dentro de nosotros, lo verdadero, la esencia que estaba dentro de nosotros. Dios tenía la solución, hermanos, para el problema de las aguas amargas. Dios las podía hacer dulces y de hecho lo hizo. Le mostró a Moisés un árbol. Moisés tomó el árbol, lo aventó en las aguas y pudieron beber las aguas. Pero ya para entonces ya la habían regado. Ya para entonces ya habían demostrado lo que había en su corazón. Y ya cuando Dios les mostró que podía solucionarlo, pues ellos ya estaban avergonzados. Porque habían murmurado, se habían enojado con Moisés, habían dicho, ¿qué vamos a tomar ahora aquí en el desierto? Y ya se habían enojado, y luego, que no se puede. Y luego Dios solucionó, y sí, Señor, y ya la regaste, ya murmuraste, ya te enojaste, ¿pasaste la prueba? No. Dios tenía la solución. Dios te probó con un momento difícil, un momento adverso que Él podía solucionar fácilmente, pero quería ver cómo reaccionabas. Y aquí el pueblo de Israel reaccionó mal. Ojalá, hermanos, que en estos tiempos de prueba nosotros podamos reaccionar bien. Y son cosas que no necesariamente son escaseces, son cosas, les voy a poner un ejemplo para que puedan identificarlos, hermanos. En una ocasión, ya saben ustedes que tenemos la venta de los juguetes. Había uno de los lanzadores que era de los más caros y no lo podíamos vender y en ese entonces necesitábamos para completar un pago que teníamos que hacer y nos faltaba justo esa cantidad que vino una persona y compró el juguete, el más caro. Y con eso completamos justo ese día y le dimos gracias a Dios. Incluso en la iglesia ese día, en la congregación, llegué y les comenté que Dios
había hecho eso, nos había ayudado a completar, habíamos vendido, justo tuvimos esa cantidad. Que yo, hermanos, andaba ahí contento ese día, pegué unos brincos y remoliné ahí del gusto. Y no pasó mucho tiempo cuando nos habla el cliente y nos dice que el juguete no sirve. Y que está ahí abajo para que le regresemos el dinero. Ese tipo de cosas, hermanos, son las aguas amargas. Ese tipo de cosas que te van a pasar en tu vida son así como que, pero, ay, Señor, gracias. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Yo dije, pero Señor, era la cantidad, era el momento, tú lo pusiste, Señor, ¿y por qué ahora me la van a regresar? Ese tipo de situación me pasa muy seguido, y yo lo llamo las aguas amargas. Ellos llegaron, tenían sed, vieron el agua, dijeron, gloria a Dios, agua, agua. Y cuando le tomaron, ay, no es agua, esto sabe horrible, no se puede tomar. Y decía el pueblo, ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué nos pones esta agua? Y después resulta que no se puede tomar. Y yo decía, Señor, ¿por qué la vendí si después me la van a regresar? Y muchas cosas similares, se los pongo como un ejemplo. Después baja mi esposa, hermanos. No me acuerdo si mi esposa o mi hijo le hallaron. Era una cosita que había que moverle. Y dijo, mire aquí. Y prendió. Y se la llevó. Y dijo, gracias. No, que sí, que yo no sabía. Es que... Y se fue otra vez. Como Moisés cuando avienta el árbol. Y las aguas se vuelven a hacer otra vez dulces. Bueno, así se movió la palanquita esa y jaló. Pero lo que yo hubiera sentido, el coraje, la frustración, el Señor, ¿por qué me lo van a... si tú ya... Eso ya no lo puedes quitar. Entonces lo ideal, hermanos, es aprender a identificar esos momentos y saber que Dios tiene todo bajo control y descansar en Dios y saber que Él puede hacer las aguas dulces y si no lo hace, Él sabe por qué, pero Él sigue siendo fiel, Dios y digno de gloria, de honra y de alabanza, estés como estés y te pase lo que te pase. Entonces no permitamos, hermanos, que los tiempos de prueba nos amarguen. No permitamos que la amargura de otros, la amargura de una situación, si tu pareja trae amargura, si tu hijo trae amargura, si alguien te quiere amargar una situación, no lo permitas, hermano. No permitas de rato ya estar en la misma amargura tú también. Versículo 27 de ese mismo capítulo dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí. La bendición ahí estaba. Dios los pudo llevar directo a la bendición, pero a Dios los plació primero llevarlos un ratito, cuando más se tenían, a donde había unas aguas que los iban a emocionar, pero que eran intomables. Ahí probó sus corazones. Ahí vio si en verdad le aman. Ahí vio si renegaban, si murmuraban. Después las endulzó, porque Él tiene el poder de cambiar de dulce, de amargo a dulce, de malo a bueno. Y después de demostrar que Él podía cambiar la situación, los llevó a un lugar de bendición para decirles, yo los pude traer aquí primero, pero antes los quise probar. Y hay muchas bendiciones, hermanos, que Dios quiere darnos, pero antes nos prueba para ver si en verdad somos fieles. Dice Deuteronomio capítulo 8,
versículo 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8. Dice, y te acordarás de todo el camino. Está hablando de parte de esto que vimos en el Éxodo también. Es parte para que lo tengan en mente de lo que está diciendo Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte. Estamos hablando de tiempos de prueba. Los tiempos de prueba son cuando tienes aflicción. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjese el orden. La aflicción viene a nuestras vidas como una prueba. Y esa prueba es para saber lo que había en nuestro corazón. Porque la prueba saca de adentro, o más bien saca hacia afuera, lo que está dentro. Si hay gratitud, si hay conformidad con Dios, si hay fidelidad, si hay en el tiempo de la prueba sale. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay en el tiempo de la prueba sale, hermanos. Y dice Dios, yo los traje 40 años en el desierto para afligirlos y por medio de la aflicción que fueran probados y por medio de esa prueba saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí resalta, hermanos, que dice, y te hizo tener hambre. Problemas, aflicciones, escasez económica, tiempos de prueba, y te hizo tener hambre, te afligió, te probó, para saber lo que hay en tu corazón. Mientras tengas la panza llena, dicen por ahí, tienes el corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Pero cuando la barriga está vacía, hermanos, cuando hay hambre, quemazón, de ahí sacaron el comercial, cómete un Snickers, porque empieza a brotar la carne. Y es lo mismo en los tiempos de aflicción. Son tiempos de prueba para saber lo que hay en tu corazón. Y nosotros atravesamos un tiempo difícil, hermanos, ustedes lo saben. Lo vamos a compartir más adelante. 2 años. Y gracias a Dios, hermano, no por mí. Gracias a Dios, nos mantuvimos esperando y fieles, confiando en Dios. En ratos desesperados, en ratos llorando, en ratos, porque la prueba es difícil, pero nunca renegamos, blasfemamos de Dios, ni nos apartamos de Él. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ya vimos la prueba de Job, la prueba de Abraham, la prueba del pueblo de Israel, y para los que digan eso fue en el Antiguo Testamento, la prueba de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ojo, estaban pasando por aflicción esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya les había dicho, tu tribulación y tu pobreza. Además de su tribulación y de su pobreza, ahora les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Algo todavía más de lo que ya tenían. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para ser probados. Tiempos de prueba es la segunda razón que estamos viendo. Puede, hermanos, que seamos en muchos aspectos por Dios, mientras Dios esté trabajando en nosotros, vamos a ser probados. Las situaciones difíciles que puedan venir a nuestra vida no necesariamente tiene que ser un juicio de Dios. Puede ser una prueba y no necesariamente va a ser una prueba. Vamos a seguir viendo en los estudios posteriores. Por lo pronto terminamos con primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. El apóstol Pedro hablando a toda la iglesia, diciendo, hablando de la salvación de Jesucristo, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si el pueblo de Israel, hermanos, hubiera confiado en que Dios podía hacer el agua amarga en dulce, si el pueblo de Dios hubiera confiado en que Dios los amaba, en que Dios los había sacado con un propósito, en que Dios no los iba a abandonar y no los iba a dejar morir alrededor de ese lago de agua amarga, el pueblo se hubiera puesto a orar alrededor del lago. El pueblo le hubiera clamado a Dios, el pueblo hubiera alabado a Dios, el pueblo hubiera danzado diciendo, Señor, si tú nos sacaste y nos vas a dejar aquí morir, hágase tu voluntad. Damos gloria a tu nombre, y el agua se hubiera hecho dulce. Pero murmuraron y renegaron. Y dice Pedro que la iglesia será probada, afligida, de diferentes maneras. Y lo que busca Dios es que en medio de la prueba nosotros le alabemos, nosotros le glorifiquemos, nosotros le demostremos con nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones que estamos completamente confiados en Él y que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama y que Él tiene el poder para convertir las aguas amargas en aguas dulces.